Hola, buenos días. Buenos días, ya estamos en vivo. La iglesia en vivo. Qué gusto estar aquí nuevamente, conectados, eh, pudiendo unirnos en alabanza a nuestro Dios, en conocer más de su palabra. Y la verdad es de que yo he estado bien emocionado con todo lo que estamos viendo, recordando la hermosura de la cruz, la hermosura de esta gran noticia, la más grande noticia de todo ser humano, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso debe ser, yo creo que lo único o lo único necesario como para que sea una excusa para adorarlo, simplemente estar recordando de su gracia, recordando de su amor y misericordia. No necesitamos nada más que eso para poder entregarnos en adoración y en alabanza a Él. Simplemente lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario es suficiente. Y no quiero que comencemos esta mañana en adoración sin eso en mente, que recordemos su gracia, porque de verdad al estar recordando diariamente lo que Él hizo en la cruz del Calvario es nuestro estímulo para adorarle con nuestra vida, con nuestros corazones, con nuestra boca, con nuestros labios, con nuestras actitudes, con todo, ¿no? Jesucristo es suficiente. Y quiero leer aquí un salmo. A ver, voy a pararme tantito. Ándale, sí. Dice Salmo 108, dice: mi corazón está firme, oh Dios, cantaré alabanzas aún con mi alma. Despierten arpa y lira y la aurora despertaré, a la aurora despertaré. Te daré gracias entre los pueblos, Señor. Te cantaré alabanzas entre las naciones. Porque grande por encima de los cielos es tu misericordia, y hasta el firmamento tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Me encantan leer estos salmos de poesía que levantaban los salmistas, de adoración, y con ese anhelo y ese deseo: Señor, llena la tierra de tu gloria. Amén. Que yo estoy firme, y sabiendo todo el contexto de estos salmistas, dice: estoy firme en ti, ¿no? En ti, Señor. Y me encanta como dice: porque grande por encima de los cielos es tu misericordia. Vemos que nosotros creemos en un Dios que no es como en otras religiones, que todos buscan cómo agradar a Dios, cómo acercarse a Dios, cómo ganarse el perdón de Dios, ganárselo por sus propios méritos. Pero vemos aquí que dice: porque grande por encima de los cielos es tu misericordia. Y conociendo esta gran y buena noticia del Evangelio de la cruz, vemos que nuestra creencia, nuestra fe es en este Dios verdadero, que no podíamos hacer nada por nuestra propia cuenta, sino que Él fue el que vino al mundo a salvarnos, a redimirnos y salvarnos. Y lo único que necesitamos es a Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no oramos y ponemos en manos de Dios este día? Dios, te seguimos dando gracias, Señor, por toda la obra que hiciste, por tu humildad, por tu misericordia, Señor, por tu gracia. Oh, Señor, queremos estar recordando esto diariamente, Señor. No queremos tenerlo solo cada domingo, sino que esto sea un estímulo para nosotros a vivir una vida de santidad, una vida diferente, Señor, a la que las corrientes de este mundo nos quieren llevar, Señor. Queremos agradarte, queremos ser congruentes, Dios, con tu gran amor, Señor. Pero no por religión, no por deber, sino por completo amor y agradecimiento, Señor. Te adoramos y te alabamos, Señor. Cantaré alabanzas a tu nombre, Señor. Levantaré, Señor, alabanzas a ti, Señor. A todo lo que has hecho, Señor, daré a conocer a las naciones. Gloria sea tu nombre, Señor. Te adoramos y reconocemos que tú eres suficiente para nosotros, Señor.
gracias, Señor, porque tú eres suficiente y porque nos has aceptado con brazos de amor, Señor, tal y como somos. Pero lo más hermoso, Señor, es que tú no nos dejas como somos. Y Padre, yo te pido con todo mi corazón que todos los que estamos aquí viendo esta reunión, Señor, que tú nos renueves, que nos hagas cada vez más como tú, Jesús. No queremos quedarnos iguales, Señor. Queremos agradarte, queremos representarte de una mejor manera en la tierra, Señor. Y reconocemos que somos totalmente dependientes de ti, Señor. Sí, Señor. Necesitamos que tú nos cambies. Necesitamos tu intervención en nuestro duro corazón, Señor, en nuestra mente, para poder actuar de una manera que te glorifique, Señor. Cámbianos, Señor. Sí, Señor. Cámbianos. Llévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual.
Gracias, Señor. Gracias por tu gran amor, tu fidelidad, Señor. Nos rendimos a ti completamente, Señor. Toma esta canción como una oración desde nuestro corazón, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues buenos días a todos. Buenos días. Antes de proceder, queremos también hacer una pequeña oración. Porque mi tía Araceli cumple años el día de hoy. Le damos gracias a Dios por tu día, tía. ¿Por qué no oramos todos juntos y la bendecimos? Qué día tan especial de que nos reunimos y aparte hay cumpleaños, ¿no? Vamos a orar y a bendecirla. Señor, te damos gracias por mi tía Ara Carrión, Señor. Gracias porque tú la llamaste, la escogiste, Señor. La has hecho una mujer tuya, Señor, ejemplar. Gracias por su vida, Señor. Gracias por este nuevo año que le has dado. Gracias por tu fidelidad. Te pedimos, bendito Dios, que tú, Señor, seas con ella, Señor, y que este nuevo año sea mucho mejor que el anterior, Dios. Que ella se sorprenda con todo lo que tú hagas en ella, su familia, los que la rodean, Señor. Úsala, Dios, para tu gloria. Gracias, bendito Dios. Te amo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, sin más que decir, quiero pedirle aquí a mi amigo, hermano Felipe, que tiene la palabra el día de hoy. ¿Quieres, Cura? ¿O tú? ¿Está bien? Uh-huh. Ok. Pues yo le doy gracias a Dios por la vida de este hombre que me ha bendecido tanto. Es un regalo de Dios poder servir juntos y estar en esto juntos. Y yo quiero pedirte ahí que también igualmente cierres tus ojos y bendigas a Felipe por la palabra que preparó arduamente para todos nosotros el día de hoy. Señor, bendito Dios, te doy gracias, Señor, por tus siervos fieles. Gracias, Señor, por ese tiempo, Dios, que él dedicó, Dios, a ser diligente, a buscar, a entender, a comprender, no solo para él mismo, Señor, sino con todos nosotros en mente, Señor. Gracias, Señor, porque cuando él en el secreto está orando, cuando él en el secreto está buscando en tu palabra, escudriñando las escrituras, lo hace con un corazón consciente de crecer en ti, Señor, crecer en santidad, crecer en conocimiento, pero también lo hace con una conciencia, toda la gente que escuchará este mensaje. Gracias por este corazón. Te pedimos que abras nuestros oídos a escuchar la palabra. Abre, Señor, tú la boca de Felipe, que todo lo que preparó, Señor, todo lo que vaya conforme a tu palabra, Señor, que sea expresado de la mejor manera posible, y haznos a nosotros atentos, Señor, a tu palabra, sabiendo que eres tú, Señor, que es tu voz, que es tu palabra, Señor, la que será expuesta el día de hoy. Lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, David. Bueno, pues qué bueno que se despertaron y están ahí viéndonos. Y antes de empezar, reflexionemos un poco en el por qué estamos aquí. Y yo creo que si todos estamos conectados y viendo esto, la única razón es Jesucristo. Y en realidad de eso se trata todo, de Jesucristo. Hoy podemos hablar de Él, hoy podemos escuchar de Él, hoy podemos acercarnos a Él por la obra que Él hizo en la cruz. Así que tengamos en mente eso todos los días de nuestra vida, aún en este momento, de que todo se trata de Jesucristo y de su obra hermosa, y por tal motivo nosotros respondemos hacia lo que Él hizo de una manera que le decimos: Señor, ten todo de mí. Toma todo lo que quieras de mi vida, Señor. Toma mi tiempo. Toma todo, Señor, porque todo te pertenece. Y aquí estamos simplemente escuchando porque queremos aprender más de ti, para que ese conocimiento me lleve a adorarte más, a obedecerte más, poder exaltarte más. Y hoy vamos a continuar con la serie del Evangelio. Y ¿por qué predicamos muchas veces, o por qué la predicación en muchas ocasiones se trata del Evangelio?
Y creo que por la sencilla razón que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Creemos que el Evangelio, más bien no creemos, afirmamos que el Evangelio es el medio por el cual Dios usa para salvar a las personas. No tendría mucho sentido si solamente les motiváramos un poco, pero dejáramos fuera a Cristo y su Evangelio. Toda predicación sin Cristo carece del poder para salvación. Y como les dije ahorita, todo se trata de Cristo, y hacemos todo esto como respuesta a lo que Él hizo por nosotros en la cruz, y decirle: Señor, usa mi vida para lo que tú quieras hacer aquí en la tierra. Y gracias a ese Evangelio es que podemos llegar a los pies de Cristo, y por eso nunca nos vamos a cansar de predicarles acerca de la obra hermosa de Jesucristo. Y si recuerdan la semana pasada y la antepasada, David les ha estado compartiendo sobre el pecado. Y nos hemos dado cuenta que tenemos un problema muy fuerte en nuestro corazón. El pecado nos ha apartado de la presencia de Dios. De hecho, en Romanos dice que no hay un solo justo. Que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Ya hemos visto que nuestro corazón en realidad tiene un problema muy fuerte, que no hay escalabilidad de pecados. El color rosa, el color rojo, el morado, el pecado de diferentes colores que a veces etiquetamos en la sociedad, delante de Dios es un pecado. Y el pecado es tan fuerte que, imagínense esto, el pecado es tan fuerte que la causa de la cruz de Cristo fue ese mismo pecado. Entonces vemos que tenemos un problema. Y si a esto le agregamos que tenemos a un Dios justo, y les voy a leer un par de pasajes. En Salmos 7:9 dice: que se acabe la maldad de los impíos, pero establece tú al justo. Y dice: el Dios justo prueba los corazones y las mentes. En Deuteronomio 32:4: la roca, su obra perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. En Job 8:3 dice: ¿acaso tuerce Dios la justicia? ¿O tuerce el Todopoderoso lo que es justo? Y encontramos que tenemos un problema con el pecado. Pero después le agregamos y vemos que Dios es un Dios completamente justo. El problema aún se agrava todavía más. Porque ¿cómo es posible que nosotros, seres pecadores, imperfectos, llenos de debilidades, podamos tener una comunión con Dios, podamos estar en la presencia de Dios? Porque el Salmo 24:5 me dice algo que es imposible para nosotros poder estar delante de la presencia del Dios. Dice el Salmo 24:3, del 3 al 5, y dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y de corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Aquí vemos que es un problema muy fuerte para nosotros. En Salmos dice que solamente el limpio de manos y puro de corazón. Y si meditamos en esto, ¿ustedes conocen a alguien que pueda estar limpio de manos y todavía aún más difícil, puro de corazón? Cuando hemos visto, y nosotros mismos somos testigos de cómo muchas veces nuestro corazón no es un corazón limpio. Por eso de nuestro interior surge, como mencionaban en la canción: Señor, renuévame. Quiero ser más como tú, ya no quiero ser igual. Porque entendemos que en nuestro corazón hay, sin Cristo hay perversidad, y aún con Cristo, aunque lo hace nuevo, las todas las cosas nuevas, aún quedan rezagos de ese corazón o de ese corazón viejo, ¿no? Entonces, limpio de manos y puro de corazón, para poder estar en una relación con el Señor, en una correcta relación con Dios, con ese Dios santo, se requiere de una perfecta y absoluta vida bien vivida, una moral perfecta
donde toda palabra, toda obra, toda acción, toda motivación sea perfecta y santa para con Dios. Y en la más mínima desviación ya estamos descartados. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿quién podrá tener limpias sus manos, un corazón puro, en el cual sus hechos desde que haya nacido hasta que muera sean hechos de siempre de santidad, de perfección y obediencia a la voluntad de Dios? ¿Quién podrá decir, sabes que mis pensamientos siempre han sido puros? Tú puedes entrar a mis pensamientos y desde el día en que nací, mis pensamientos siempre han sido santos. Nunca he pensado mal de las personas, nunca he imaginado en mi mente cosas. Y nosotros mismos somos testigos de que estamos en un problema muy fuerte. Que si es por nosotros mismos no pudiéramos tener acceso a Dios. Pero gracias a Dios la noticia no termina aquí. No termina en las malas noticias, sino es en lo que vamos a seguir explicando todo eso. Y si tienes libreta, anota este tipo de preguntas y todo, porque les voy a estar haciendo preguntas y vamos a estar respondiéndolas. Y ahora, ¿cómo un Dios, como un juez completamente justo, completamente santo, puede declararme justo delante de sus ojos? ¿Cómo un Dios santo puede perdonar a un culpable como yo? Sin que Él deje de ser un Dios justo, sin que Él deje de ser un Dios santo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado fuera con nuestras amistades? Por ejemplo, el viernes que nos toca ir a predicar un centro de rehabilitación, una de las chicas nos decía que Dios es un Dios de amor y que Él puede perdonarnos, y que confía en Dios que puede perdonarnos porque es un Dios de amor y un Dios que perdona. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado que gente dice, es que yo no creo en un infierno, yo creo que cuando muramos todos vamos a ir al cielo porque Dios es un Dios de amor? No creo que Dios sea tan malo para tener a gente después de su vida y en su muerte, tenerlos en un lugar de condenación eterna, porque Dios es un Dios de amor. Y es una realidad que Dios es un Dios de amor. Y yo creo que ese atributo de Dios es más bien Dios en general, pero en especial el amor de Dios, es algo que nunca vamos a poder entender. Aún en la eternidad será más incomprensible cómo es posible que un Dios tan santo, tan justo, un Dios completamente suficiente en Él, pudo amarnos de una manera tan tierna, de una manera tan entregada al dar a su Hijo unigénito. Pero para no salirme del punto en el cual les quiero explicar, es que a veces pensamos o llegamos a pensar que como tenemos un Dios de amor, Él simplemente nos va a perdonar, y todos vamos a ir al cielo porque Dios es un Dios de amor. Y el pecado, pues Dios lo va a poner como cuando algunos barren, ¿no? Los jóvenes que barren ahí, que su mamá les pide barrer su cuarto y todo lo ponen ahí, simplemente lo esconden en otro lugar. Es como poner el pecado debajo de la alfombra. Pero la misma palabra nos presenta un problema con este tipo de pensamiento. Y en Proverbios 17:15, escuchen, dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación para el Señor. Vuelvo a repetir la frase que quiero resaltar, dice: el que justifica al impío, o sea, al pecador. Entonces, si tenemos esta creencia de que Dios simplemente pasa por alto nuestros pecados y todos vamos a pasar una eternidad con Él en el cielo, es como justificar al pecador. Y aquí tenemos un problema, porque el que justifica al pecador, el que justifica al impío, dice que es abominación al Señor. Ahora estamos en un problema bien fuerte. Como un ser pecador. Un ejemplo de nuestra vida común. No sé si ustedes recuerden ese caso de un gobernador que falsificó el tratamiento de los niños con leucemia y en lugar de darles medicina les dio agua, no recuerdo bien.
ese fue un acto vergonzoso y repugnante por parte de ese gobernador. Pero vamos a suponer que a ese gobernador lo toma la policía, lo meten a prisión y tienen ¿cómo se dice? Su juicio. Y está ese hombre en juicio, ese hombre que abusó simplemente por dinero, y muchos niños que tenían leucemia, y en lugar de darle su tratamiento correcto de medicina, les puso agua, creo que en el tratamiento, y muchos de ellos, pues casi todos murieron. Vamos a suponer que ese hombre ya está en juicio y el juez es un amigo de él que lo ama mucho. Entonces, cuando ya están presentando todas la defensa por parte de él y en su contra, el juez ya tiene que determinar o declarar si es culpable o es justo. Y todas las evidencias muestran de que este hombre es culpable, porque en realidad es culpable, y están todas las evidencias de que él hizo muchas cosas mal, y aún por su culpa muchos niños murieron. Entonces, cuando el juez va a declarar culpable o justo, dice: ¿saben qué? Yo soy un juez lleno de amor. Yo soy un juez que ama a ese hombre. Por tal motivo, yo lo declaro justo, sin condena, libre. Díganme ustedes si eso no es un acto repugnante. Díganme ustedes si eso no es una abominación, como dice la palabra, declarar justo a alguien que es culpable. Entonces, de esta manera es si pensamos que Dios simplemente nos va a declarar justo porque es un Dios lleno de amor. En Dios no hay contradicciones, o no hay contradicción en su carácter. Entonces, ¿cómo puede Dios declarar justos a los pecadores sin Él comprometer su carácter y sin ser una abominación a sí mismo? Y esta es una pregunta súper interesante. Y la respuesta a esta pregunta la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 3, desde el versículo 24 hasta el versículo 25 y 26. Y la respuesta a esta pregunta está en la palabra propiciación. En el Antiguo Testamento se traduce de la palabra griega hilasterión, que se refiere a una cosa que es propicia, a una cosa que aplaca, a una cosa que apacigua. Y les voy a dar un poquito de contexto bíblico de esta palabra y de esto que se decía. En el libro de Levítico 16 nos enseña que en el Antiguo Testamento, año tras año, celebraban un día el cual le llamaban el día de la expiación, en el cual tenían que sacrificar 2 corderos. Un cabrito lo sacrificaban y otro era mandado al desierto. Pero cuando sacrificaban al cabrito, después rociaban su sangre en el lugar santísimo, donde estaba el arca de Dios. Y dentro del arca de Dios, ustedes recuerdan que estaban los panes sin levadura, estaba la vara de Aarón y estaba la ley de Moisés, vaya. Y esa arca era cubierta por una tapa de madera, y a esa cubierta se le llama el propiciatorio, y es ahí donde derramaban la sangre del cabrito expiatorio, ¿no? Entonces esa sangre era derramada ahí y cubría pues el arca, vaya, cubría la ley de Moisés y cubría todo lo que estaba allá adentro. Y esto se tenía que hacer continuamente, año tras año, porque era una manera simbólica, como les hemos dicho, que muchas cosas del Antiguo Testamento simplemente eran representaciones de lo que Jesucristo vendría a cumplir en la cruz del Calvario y vendría a cumplir con su vida. Entonces ellos lo tenían que hacer todos los años, porque simplemente era una forma de que Dios le decía, esto es para cubrir tu pecado. Y eso es una muestra de lo que hizo Jesucristo. Pero Jesucristo no solamente vino a cubrir nuestro pecado, Jesucristo vino a quitar el pecado. No sé si ustedes recuerden cuando Jesús venía para ser bautizados por Juan el Bautista. Juan el Bautista lo vio a lo lejos y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ese sacrificio de la expiación, esa propiciación, vino a ser Jesucristo.
Jesucristo fue la propiciación de parte de Dios para cumplir su justicia y para seguir siendo un Dios de amor. Y fue la propiciación para manifestar su justicia. Y lo podemos argumentar y verificar, como les dije ahorita, en Romanos 3:24 al 26. Léanlo conmigo si tienen su Biblia. Dice: todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, en la obra de Jesús, en la gloriosa cruz, es que Dios manifestó su justicia, pero al mismo tiempo manifestó su amor de una forma que nunca antes algún ser humano había visto, y creo que no vamos a ver, porque el mismo Dios entregándose por nosotros. Mediten un poco en esto, de verdad. Ahí donde estás, medita un poco en lo que estás escuchando. Yo mismo medito un poco en lo que estoy predicando, porque es incomprensible para nosotros poder llegar a entender cómo Dios, el creador del cielo y de la tierra, el creador de todo, un ser completamente infinito, poderoso, Dios, simplemente Dios, el alfa y omega, Jesucristo, el principio y el fin, pudo venir a morir por ti y por mí, personas que no teníamos nada bueno, y lo hemos explicado muchas veces, y no con el afán de aplastarnos, no con el afán de hacernos sentir mal, sino con el afán de entender nuestra realidad, para poder darle una magnitud correcta a la obra de Dios. No había quien apostara un peso por nosotros, no había nada de valor en nosotros, y aún ahí en nuestra miseria, en lo más hondo del pozo, donde ya no había esperanza, donde ya ni uno mismo decía: no, hombre, ya para qué, ya he intentado cambiar muchas veces, pero en ese momento el Hijo de Dios se nos presentó en nuestra vida y dijo: te quiero salvar, y nos salvó y nos rescató. Y la cruz de Cristo no se puede predicar simplemente como si fuera una clase dominical o como si fuera una clase de escuela tal cual, porque creo que cuando se habla de la cruz de Cristo teniendo un entendimiento correcto de lo que pasó en la cruz y de lo que fue la cruz y de lo que es la cruz, o cuando escuchamos de la cruz de Cristo teniendo un entendimiento correcto de lo que padeció el Hijo de Dios en la cruz, creo que un cuerpo no puede seguir igual. Nuestro ser se estremece al entender que el eterno Dios, el infinito Dios, el príncipe de paz, murió por cada uno de nosotros en nuestros peores momentos, cuando no teníamos nada que ofrecer, y simplemente lo hizo por gracia, porque no había nada bueno en nosotros de lo cual pudiéramos decirle: Señor, te conviene que me salves, sino todo lo contrario. No había nada bueno, había puras cosas malas, y aún así el gran amor de Jesucristo fue manifestado en la cruz del Calvario. Y es ahí donde respondemos nuestra pregunta: ¿cómo es posible que Dios, el Dios justo, pueda perdonarnos a nosotros sin pasar por alto su misma esencia de ser un ser justo? Y Él no podía pasar por alto nuestros pecados. Por tal motivo, alguien tenía que pagar por esos pecados. Alguien tenía que pagar por toda la maldad que tú y yo hemos hecho. Todo lo que no hemos vivido conforme a la perfección de Dios tenía que ser pagado con la condenación. Todos nuestros pecados, el tuyo, el mío y de todos los que hemos creído en Cristo, todos cayeron sobre el único ser santo que ha pisado esta tierra, el único varón perfecto que ha tenido el privilegio de esta tierra, de que haya respirado este aire. Jesucristo, el Dios hombre, cargando con toda nuestra maldad.
Y en la cruz podemos ver la más grande manifestación del amor de Dios y de la justicia de Dios. Dios entregando a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados. Siempre piensa en esto, siempre medita en esto, de verdad. La cruz de Cristo no solamente es para las personas que recién conocen de la fe. La cruz de Cristo es algo que el creyente, y entre más conoce de Dios, menos la entiende y más se deja maravillar por ella. Porque entre más conocemos de Dios y cómo es Él y su carácter, y es un Dios completamente eterno, tú dices, ¿cómo es posible que haya muerto por mí? Porque entre más conoces de Dios, más conoces tu miseria, más conoces tu maldad, y dices, no lo entiendo. Pero como respuesta a ello, hay un corazón que dice, Señor, ten mi vida, ya me rindo. Ya no es, voy a darte un 90% de mi vida y yo me voy a quedar con un 10% para vivir de la manera en que yo quiero vivir. Si no le entregamos todo porque entendemos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que por más que queríamos salir de muchas situaciones negativas que teníamos en nuestro entorno, en nuestra vida pasada sin Dios, problemas de adicciones, problemas de carácter, problemas de emociones, de tristezas, de ansiedad, de depresión, problemas financieros, un montón de problemas internos, esclavos de las cosas del mundo, esclavos de muchas situaciones. Pero Dios vino a comprarnos y salvarnos, y por tal motivo, Señor, es que quiero rendirte nuestra vida. Y ahí en la cruz, dice, me encanta un salmo, el Salmo 85, y se los voy a leer. Este es un salmo que habla de cómo la paz y la justicia se besaron, haciendo referencia a la cruz de Cristo. Dice el Salmo 85, oh Señor, tú mostraste favor a tu tierra, cambiaste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todo su pecado, retiraste toda tu furia, te apartaste del ardor de tu ira. Wow. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, haz cesar tu indignación contra nosotros. ¿Estarás enojado con nosotros para siempre? ¿Prolongarás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que dirá el Dios, el Señor, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, pero que no vuelvan ellos a la insensatez. Ciertamente cercana está su salvación para los que le temen, para que more su gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. La verdad brota de la tierra y la justicia mira desde los cielos. Ciertamente el Señor dará lo que es bueno y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y pondrá por camino sus pásanos. Y aquí dice el salmista, Señor, muéstranos tu misericordia, muéstranos tu salvación. Y Dios nos lo mostró en la cruz del Calvario. Y ahí en la cruz del Calvario, como dice el versículo 10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Ahí Dios mostró que es un Dios infinitamente lleno de amor, pero también es un Dios lleno de justicia. Y ahí en la cruz, el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, como dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Lo vuelvo a repetir, fíjense cómo dice, para que fuéramos hechos justicia de Dios. Jesús, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Fue un costo terrible lo que Jesús padeció en la cruz. Y a veces estamos tan acostumbrados a ver películas de la pasión de Cristo en un país como el de nosotros, que
fue descubierto por personas religiosas, bueno, en todo el continente en general. Para nosotros es tan común escuchar de Dios y de la cruz. Y en ocasiones no meditamos lo que en realidad fue la cruz, no meditamos lo que Jesús padeció. Y vemos a un simple hombre, como dijo ahí el que lo juzgaba, he ahí el hombre, y lo vemos como un simple hombre que está sufriendo y pobrecito. Y no le damos la dimensión de lo que realmente pasó ahí en la cruz. Fue un costo terrible lo que Jesús padeció. Y voy a explicar un poquito esto. Cargó con todo el peso de la ira de Dios. Y yo creo que muchos de nosotros se nos ha caído el 20 de la revelación de la cruz en determinado momento. Rosy nos contaba hace tiempo cómo el Señor le reveló la cruz de Cristo y no paraba de llorar hasta esa revelación. Yo recuerdo también, poco tiempo después de llegar a los pies de Cristo, que leía de Jesús en Getsemaní, llorando y derramando gotas de sangre, y le decía con un corazón desgarrado al Padre: Señor, si es posible, que pase de mí esta copa. Y lo terminaba en angustia: Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Vivemos ahí Jesucristo en toda su debilidad, tratando de decirle al Padre: Señor, si es posible, no me permitas pasar esta copa. Lo vemos con aflicción y con dolor y derramando gotas de sangre. Y al principio, cuando llegué a los pies de Cristo, se me enseñaba y me decían: es que la cruz fue muy dolorosa, por eso Cristo lloraba, porque la cruz fue una de las muertes más dolorosas que puede pasar un ser humano. Y yo: no, pues está bien, sí lo entiendo, porque ¿quién va a estar feliz horas previas a que lo fueran a matar? Y así estuve un tiempo meditando y creyendo ese pasaje. ¿Quién puede estar feliz sabiendo que le espera a la vuelta de la esquina la cruz y los látigos y todo el maltrato? Pero mientras voy leyendo y voy conociendo la historia de la iglesia, y me voy dando cuenta cómo muchas personas entregaron su vida por Cristo, y cómo muchas otras, cuando ya estaban a punto de ser degollados o ser crucificados, simplemente decían: gracias, Señor, por darme el honor de morir por ti. Otros estaban alabando mientras el familiar estaba siendo muerto. La tradición dice que cuando la esposa de Pedro estaba siendo crucificada, Pedro se le acercó y simplemente le decía: recuerda a Jesucristo. A mismo Pedro, cuando estaba siendo crucificado, él decía: sí, pero solamente una cosa les pido, no me crucifiquen como mi Señor, crucifíquenme de cabeza, porque no soy digno de morir como mi Señor. Y hay miles y miles de casos de personas que murieron gozosos de entregar su vida y derramar su sangre por la causa del Evangelio. Cuando leí eso, entró un conflicto en mi mente. ¿Cómo es posible que cuando yo veo a Jesús, el Hijo de Dios, el Dios mismo, horas previas a la cruz y a entregar su vida, lo veo sufriendo y derramando sangre porque va a padecer eso, y después veo a estos hombres derramando su vida por causa del Evangelio, pero gozosos, felices y alabando a Dios? No lo entiendo. Y de pronto el Espíritu Santo, revelando, y lo hermoso del Espíritu Santo, cómo nos revela cosas sin que a veces nadie nos explique. Es que no solamente fue el dolor de los clavos por lo cual Jesús estaba padeciendo ahí, llorando, sino, cuando se refiere a la copa, es toda la ira de Dios. Y me puse a investigar qué era la ira de Dios. De verdad duré meses, y no estoy siendo exagerado, meses estudiando sobre la ira de Dios, y llegué a la conclusión de que no entiendo ni lo más mínimo lo que es la ira de Dios. Y gracias a Dios nunca lo voy a entender, porque si la ira de Dios fue capaz de desgarrar el corazón del Hijo de Dios a tal punto de decir: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, es que todo el peso de ese furor, de la condena de Dios sobre la maldad, sobre el pecado, cayó sobre Jesús. Y gracias a Dios, porque nuestra confianza está en Jesús, que nunca sabremos lo que significa la ira de Dios. Los que no han puesto su fe en Cristo, y por ese motivo estamos nosotros predicando el Evangelio, para que
crean en Jesucristo. Pero habrá un momento en el que mucha gente va a poder experimentar lo que es el peso de la ira de Dios en un lugar de condenación eterna. Pero al Hijo de Dios le hizo derramar lágrimas de sangre el saber que iba a cargar con todo el peso de la ira de Dios. Entonces, nuestra salvación tuvo un costo y ese costo fue muy alto. Le costó a Jesucristo todo. Le costó a Jesucristo toda su sangre. Por tal motivo nosotros no podemos menospreciar ni tomar a la ligera cuando hablamos de la cruz de Cristo o cuando escuchamos de la cruz de Cristo. Él en la cruz se hizo pecado por nosotros. Le fue imputado nuestro pecado porque la Biblia dice que Él fue el único varón perfecto. Fue perfecto en todos sus pensamientos, perfecto en todas sus motivaciones, perfecto en todas sus acciones. El único ser perfecto que pisó esta tierra. En la cruz, siendo crucificado y cargando todo el peso de la ira de Dios como un ser pecador, pero no porque Él haya pecado, sino porque le fue imputado nuestro pecado. Nuestro pecado le fue trasladado a Él. Y lo hermoso de esto es que no solamente Él cargó por nuestro pecado, pero toda su vida perfecta, toda su vida de perfecta obediencia hacia Dios nos fue imputado a nosotros. Y ahora nosotros ante Dios, si hemos creído en Cristo, ya no somos los ex drogaditos, los ex convictos, los ex problemáticos. Ahora nosotros somos declarados justos por la vida de Jesucristo en la cruz. Como dice Romanos, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por más que muchas veces vengan nuestros pensamientos y nos digan, mira, tú has puesto tu confianza en Cristo y sigues a veces batallando con ciertas cosas, y por más que el diablo venga y nuestra conciencia y nuestra misma culpa dice, no, ya la regaste, ahora sí, has creído en Cristo, pero mira a veces cuántas veces has tropezado, ni lees la Biblia, ni oras como deberías, lo haces por cumplir. Yo te quiero decir algo, si has puesto tu confianza en Cristo, ninguna condenación hay para ti. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nuestro pasado o nuestra vida ya no se ve por nuestro pasado. Nuestra vida se ve por el pasado de Cristo. Nuestra vida ya no se pesa por todo lo que hicimos, sino por lo que hizo Jesús. Nuestra vida ya Dios no la ve por todo el pecado que hemos hecho y vamos a hacer, sino la ve a través de Jesucristo, el único varón perfecto. Por toda su obediencia y por la cruz nos es imputada su justicia. Nuestros pecados fueron imputados a Él y su justicia nos fue imputada a nosotros. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero cuando somos justificados y declarados justos, el ser declarados justos es como un juez. Estás en un juicio, como veíamos en el ejemplo anterior, y dice, ¿sabes qué? Te declaro justo, ya. Se cierra el caso, ya no eres culpable, ya todo quedó saldado, eres declarado justo. Pero cuando Dios declara a alguien justo, también hace esa declaración de la justicia hacia nosotros. Es una declaración, podríamos decir, una declaración externa. Pero Dios no se queda ahí, también hace un milagro en el corazón. Entonces, si Dios nos declara justos delante de Él, Él también nos regenera. Él también pone un corazón nuevo en nuestro corazón, en nuestro ser, vaya. Y es aquí donde a veces también entramos en conflicto, porque muchas personas podrían llegar a decir, ¿sabes qué? Yo creo en Dios. Entonces ya soy declarado justo. Pero cuando Dios declara justo a alguien, también lo regenera. También su corazón es renovado. Somos hombres nuevos. Somos, como dice en 2 Corintios, todas las cosas son hechas nuevas en Dios. Ya nuestro pasado no cuenta, ni todo lo que hicimos. Pero también en nosotros hay un corazón nuevo, cumpliéndose la profecía de Ezequiel 36, que Él quitará nuestro corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Entonces, si yo, Felipe, digo que he sido declarado justo, pero mi corazón sigue siendo el mismo en el aspecto del que ni me interesa obedecer a Dios,
mis deseos siguen siendo los mismos, me interesa mucho seguir pecando, seguir viviendo mi vida como a mí se me pega la gana. No me interesa leer de la palabra para conocer a Dios. No me interesa orar. No me interesan muchas cosas. Pues me siento cómodo con la religión, pero en realidad hasta ahí estoy bien. No me interesa profundizar más en el Señor. Mi corazón sigue igual que antes de que yo conociera toda esta información. Yo prendería el foquito de alerta, ese foquito rojo de que, a ver, espérate, ¿será verdad que Dios me ha justificado de verdad? ¿O simplemente mi corazón y mi mente se han llenado de información? Es ahí donde deberíamos meditar. Señor, ayúdame a entender, o ver mi corazón que no ha cambiado en nada. Mis deseos siguen siendo los mismos, siguen deseando el pecado y no he cambiado nada. A lo mejor he sido engañado con mis pensamientos. Pero aún ahí, si te encuentras en esa situación, aún en esa situación hay esperanza. Que el Espíritu Santo nos muestra cuando tal vez solamente hemos vivido una vida religiosa y con información en nuestro cerebro, pero nuestro corazón sigue igual. Es ahí donde nosotros tenemos que acudir al único que puede cambiar nuestro corazón y todo nuestro ser y decirle: Señor, no solamente quiero tener información en mi cerebro, sino también quiero que tú cambies completamente mi corazón, porque quiero amarte, quiero servirte, quiero adorarte, Señor, porque no me van a mentir todos aquellos que han sido salvados, justificados y regenerados por el poder del Evangelio y el poder de Dios. No me van a mentir que en su vida pasada no había ni un deseo por buscar a Dios, no nos interesaba leer la Biblia, no había ni un deseo por cumplir la voluntad de Dios, por ser obediente a Dios, por adorarle, por cantarle, por rendirle todo nuestro ser. Pero de pronto Dios nos salva y cambia nuestros deseos, cambia nuestras motivaciones, cambia todo. Y eso es lo que sucede en un corazón nuevo. Y eso es lo que sucede cuando Dios hace un milagro en nuestro ser. Cambia todo. Y ese milagro solamente lo puede hacer el Señor. Y gracias a Dios por su obra y por estos mensajes que nos confrontan y nos ponen a analizar nuestra vida y el Espíritu Santo nos habla a través de él y nos puede decir: oye, es necesario que nazcas de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3. Es necesario que nazcas de nuevo. Si tú dices: ¿sabes qué? No me quiero conformar con simplemente religiosidad. Escucha esas palabras de Jesús. Es necesario que nazcas de nuevo. Y te tengo una mala noticia. Tú no puedes nacer de nuevo por tus propias fuerzas. Pero te tengo una noticia mayor y una muy buena noticia. Ese milagro lo puede hacer el Señor y lo puede hacer Dios en tu vida. Muchas veces me he encontrado con personas, de verdad, con el corazón desgarrado y diciéndome: quiero cambiar, ya no quiero serle mal a mi familia, ya no quiero seguir haciendo eso que no quiero hacer. Tal vez me gusta hacerlo, pero cuando lo hago ese mal, hago ese pecado, viene la condenación y después me prometo ya no volverlo a hacer. Pero me dura una semana o dos y vuelvo a mis mismos hábitos. Ya quiero cambiar, pero no puedo. Así me decía una persona: ya quiero cambiar, pero no puedo. Y yo le decía: tienes razón, no puedes. Por ti solo no puedes. Mira todos los años que lo has intentado y todo el tiempo que lo has intentado y tú mismo has comprobado que no se puede. Pero te tengo una noticia: el Hijo de Dios murió en la cruz para cambiar nuestro corazón y para que ya no lo hagas a tus propias fuerzas, sino para que sea Él quien cambie nuestro corazón. Sea Él quien haga una obra nueva en nuestro ser. No solamente mejorar algunos hábitos, no solamente mejorar algunas cosas de nuestra vida, sino hacernos personas nuevas. Crecí en una colonia en la cual se vivían muchos peligros, y he convivido con muchas personas con adicciones. Actualmente vamos a centros de rehabilitación y es muy común encontrarme con gente con ese tipo de problemas. En una ocasión un hombre me decía: de verdad, la sociedad piensa que me drogo
porque quiero ser rebelde. O la gente piensa, o mis familiares piensan que me drogo porque me vale y ya, simplemente quiero vivir la vida loca. Con lágrimas en sus ojos me decía, esa no es la realidad. La realidad es que ya no puedo dejar de hacerlo. ¿Crees que yo estoy contento? ¿Crees que me siento feliz trabajando toda la semana? Y cuando tengo el dinero en mis manos, ¿crees que me siento feliz con irme a gastar el dinero que debería de llevarle a mi hija y a mi esposa para la despensa y yo gastándomela en drogas? ¿Crees que eso me hace sentir feliz y me hace sentir un ejemplo? Dice, no, todo lo contrario, me hace sentir un ser desgraciado y me hace sentir mucha vergüenza en mi corazón. Pero cuando tengo el dinero, mi cuerpo empieza a temblar, se empieza a llenar de ansiedad, mis manos empiezan a llenar a temblar, vaya. Y se siente en mi pecho una sensación muy extraña que me dice, ve a comprar droga, no puede. Y ahí voy, yo obedeciendo a mi cuerpo, siendo esclavo de mi pecado a comprar las drogas. Yo ya quiero ser libre de esta maldad, quiero ser libre de ese pecado, pero no puedo. Y aquí podemos ver que se cumple todo esto que les estoy mencionando. Si Dios no hace una obra milagrosa en nuestro corazón seguirá siendo el mismo. Y por más que queramos dejar ciertas cosas o queramos ser libres, no podemos. Porque el único que puede hacernos libres de verdad es el Hijo de Dios. Y esa es la noticia para todos nosotros. Que si nos presentamos y nos acercamos al Señor con todo nuestro corazón y le decimos, Señor, cámbiame, renuévame, Él puede hacer su obra en nosotros. Él dice que no va a rechazar a nadie que venga a Él. Él de hecho nos invita constantemente a acudir a Él. Todo aquel que esté cansado, venga a mí que yo lo haré descansar. Es una invitación abierta. Y si tú estás escuchando esto y no tienes una relación con el Señor, ven a Él. Ve a Él. Ve a quien sí puede cambiarte. Ve a quien sí puede hacer una obra en tu corazón. Se me desgarró el corazón el viernes pasado cuando una persona, desde los 14 años hasta los 20 ahorita, internada en esos lugares anexos, centros de rehabilitación, por estar batallando con la adicción. 6 años de los últimos 6 años de su vida, o sea, desde los 14, una niña, hasta los 20, internada. Y lo que me desgarraba el corazón es que conforme van pasando el tiempo, ella misma se decía, no, pues un centro de rehabilitación más. La verdad ya no tengo esperanza. Con el tiempo voy perdiendo la esperanza de que sí puedo cambiar. Con el tiempo voy perdiendo la esperanza de que si hay esperanza para mí. La neta, pues ya no creo que hay esperanza. Y esa es la situación de muchas personas hoy a nuestro alrededor. Esa es la situación de muchas personas que conocemos. Viven sin esperanza, sin conocer al Hijo de Dios. Iglesia, de verdad, por eso no hay motivo para perder el tiempo. No hay motivo para enfrascarnos en vanidades ilusorias, en problemas sin sentidos, cuando afuera hay gente siendo desgarrada por sus circunstancias, por el diablo, personas viviendo una vida sin esperanza y sin Jesucristo. Pero hasta que no veamos esos problemas, hasta que no nos salgamos de nuestra comodidad y veamos cómo la gente se está muriendo sin Cristo y veamos cómo la gente está viviendo desesperanzada sin el Hijo de Dios, es cuando nuestro corazón se va a quebrar y va a decir, mi único propósito en esta vida es que más gente pueda conocer de mi Señor, porque así como me salvó a mí de mi maldad y de mi miseria cuando yo no tenía esperanza, así Él quiere hacerlo con la gente que está viviendo de esa manera. Y si tú estás escuchando esto y dices, yo no conozco al Señor y creo que tampoco hay esperanza para mi vida, sí la hay.
Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz para que tú y yo pudiéramos tener esperanza y que Él pueda cambiar todo nuestro ser y Él pueda declararnos juntos delante del Padre. Si has estado cargando y llevando todo el peso de tu culpa y de tu pecado, ya no tienes por qué hacerlo y seguirlo haciendo de esa manera. Entrégale al Señor todo. Entrégale al Señor tu pecado, todo lo que has estado cargando, porque hay ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si has estado batallando con la condenación, aun cuando ya has puesto tu esperanza en Cristo, ya no tienes por qué seguir cargando con esa esperanza. Jesucristo, el Hijo de Dios, lo cargó todo en la cruz del Calvario. Ese es nuestro Salvador. Eso es nuestro Dios, el que vino a morir por nosotros. De verdad, no hay forma de meditar, no hay forma de pensar en la cruz de Cristo sin que nuestro ser se estremezca, sin que nuestro corazón se aflija, sin que brote de nosotros ese deseo de tirarnos simplemente a llorar por ver a ese ser perfecto morir por nosotros. Y quiero terminar con una oración. Y medita, de verdad medita en la obra de Jesús, medita en Jesucristo. Y pídele al Espíritu Santo que te revele lo que Jesucristo hizo en la cruz, para que podamos entregarnos por completo a Él. Padre, te doy gracias por tu obra, Señor. Gracias por lo que hiciste en la cruz, Jesús. Que sin merecerlo, sino todo lo contrario, Señor, mereciendo el pecado, mereciendo la muerte, mereciendo todo lo malo, mereciendo la condenación, Señor, en nuestra peor miseria. Tú en un determinado tiempo decidiste venir a salvarnos, Jesús. Tú, perfecto en todo tu ser, completamente Dios, completamente humano. Te rebajaste hasta lo sumo, Señor, a ser como nosotros, en debilidad, y aún así no pecaste, y viniste a morir por nuestros pecados, Jesús. Te ruego con todo mi corazón que nunca perdamos de vista la cruz del Calvario. Que cuando nuestra mirada se desvíe, Señor, tú nos hagas volver a verte colgado en la cruz padeciendo por nosotros. Que cuando mis pensamientos y mi corazón se quieran desviar, Señor, con cosas pasajeras, buenas o malas, tú nos hagas volver con lo único eterno, con lo único verdaderamente eterno que tenemos, Señor, que eres tú. Te amamos, Jesús. Te bendecimos y permítenos ofrecerte toda nuestra vida en adoración a ti, Señor. Gracias, Señor. Te amamos. Amén. Amén. Y bueno, pues meditemos en esta palabra y sigamos buscando a Dios con todo nuestro corazón. Y que nuestra motivación para seguir buscando a Dios con todo nuestro corazón sea esto: la cruz de Jesucristo, el único varón perfecto, muriendo por nuestros pecados. Amén. Y bueno, pues Dios les bendiga. Les mando un abrazo y nos vemos pues en la próxima semana, y ahí nos ponemos de acuerdo por los grupos si hay alguna información. Nos vemos.